Ahí está. Bien, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es el manejo de listas, ¿sí? A través de nodo y todo lo que es memoria dinámica, ¿sí? Listas a través de una librería donde hay algunas funciones básicas que nosotros podemos utilizar y después toda la funcionalidad extra que nosotros hacemos, por lo general la hacemos en el main, pero hay, eh, digamos, cualquier persona que utiliza nuestra librería y quiere hacer funcionalidad extra, tiene que conocer cómo es que está implementada esa librería, es decir, que tiene un nodo, cuál es el dato que tiene y cuáles son los elementos que se obtienen, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, si yo les digo hacer una función de listas que eh, supongamos una lista que tenga números enteros, que busque el menor de esa lista, ustedes lo van a tener que hacer conscientes de que la estructura que ustedes están manejando es una lista y tiene un campo que es un dato y otro campo que es un puntero al siguiente elemento, ¿sí? Ese conocimiento hace que no sea tan abstracto, ¿sí? Que no esté tan separada la implementación de la lista, ¿sí? Y el TDA es justamente lo contrario. El TDA viene de las siglas o de la palabra o de la frase tipo de dato abstracto, ¿sí? Nosotros le decimos TDA y es un conjunto de datos que se asocian operaciones, ¿sí? Y ese TDA nos provee toda una serie de funcionalidad, ¿sí? Con la que es posible realizar operaciones que están solamente permitidas, ¿sí? Y nos abstraemos de la manera como están implementadas dichas operaciones, o sea, esas operaciones. Imaginen, o si recuerdan, en el primer cuatrimestre, cuando aprendimos a utilizar las librerías de pilas, ¿sí? Ustedes las podían utilizar sin saber cómo es que estaba implementada, ¿sí? Más allá de que podían abrir el punto H o el punto C y ver el código, nosotros le decíamos, bueno, tienen estas funciones, ¿sí? Apilar, desapilar, tope, pila vacía, init pila, ¿sí? Tienen esas funciones y para hacer cualquier funcionalidad de pilas, es decir, no sé, hacer una función que pase los elementos de una pila a otra o hacer una función que busque el menor elemento de una pila, la hacían siempre utilizando las funciones que conocían, ¿sí? No sabían que adentro de la pila o adentro de la estructura de la pila había un arreglo de 50 elementos y había una variable posttope, ¿sí? Nunca accedían directamente a ese arreglo, ¿sí? Por eso se lo conoce como tipo de dato abstracto, cosa que con lo que hemos visto de listas, ¿sí? No se considera de esa manera porque ustedes tienen conocimiento y para trabajar, hacer funcionalidad extra, tienen que acceder a esos campos de la estructura, ¿sí? Eso no significa que una lista no pueda ser un TDA, ¿sí? Una lista puede ser un TDA, la diferencia es que hay que programar o hacer en la librería muchas más funciones. Por ejemplo, no hay una función que controle si la lista está vacía. Nosotros, ¿cómo sabemos si está vacía? Haciendo un if lista igual a null, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos if lista igual a null, sabemos que estamos trabajando con memoria dinámica, entonces tenemos conocimiento de cómo está implementada esa lista. Ahora, si nosotros hacemos una función que diga lista vacía y me devuelva, no sé, 1 o 0 dependiendo si está vacía o no, bueno, nosotros en vez de preguntar if lista igual a null, hacemos if lista vacía o if not lista vacía. No sé si me siguen o se entiende. Perfecto. ¿Sí? Bien, lo mismo para insertar. ¿Sí? Nosotros tendríamos que tener una función, no agregar al final, agregar en orden. Nosotros deberíamos elegir una de esas que sea insertar y que reciba la lista y el elemento y lo haga automáticamente. Lo mismo para buscar o para buscar una posición o para eliminar, ¿sí? O extraer. ¿Sí? Tendremos que tener una cantidad de funciones que
hagan que nosotros, al momento de incluir la librería, no sepamos cómo está implementada, ¿sí? Si nosotros miramos que tengo abierta por acá, esperen que esto lo minimizo acá. Esta es la librería de pilas que nosotros utilizamos en el primer cuatrimestre, ¿sí? Fíjense, tenemos una estructura pila que tiene un entero, ¿sí? Que en realidad es un puntero, y la variable posttope. Luego, fíjense que en el init pila lo que hace es solicitar 50 espacio en memoria. Eso se lo asigna a la variable, ¿sí? Esta dirección de memoria que retorna se lo asigna acá, es decir, al comienzo de ese arreglo dinámico, y a posttope, ¿sí? Lo incrementa en cero. Ahora, cuando ustedes agregaban esta función, ¿sí? O perdón, esta librería en el main, ustedes hacían algo así. Vamos a poner pila igual, por ejemplo, pilita. Ustedes no hacían en algún momento pilita punto valores sub, no sé, pilita punto posttope igual a 10. Ustedes nunca lo hacían eso, porque, claro, es decir, no lo hacían porque no conocían cómo estaba implementado. Entonces, por eso se considera que la pila es un TDA. Y la lista que nosotros hemos visto, las funciones que hemos visto de listas, está un poco distante de considerarse un TDA. Porque nosotros, vuelvo a repetir, accedemos directamente a los campos de la estructura, ¿sí? ¿Cómo identifican si con la librería que están trabajando es un TDA o no? Simple, porque si yo acá hago todas las funciones, la funcionalidad, hago toda una función que maneje, que pase, por ejemplo, los elementos de una pila a la otra, puedo agregar la librería que esta la dejé para completar, que la vamos a hacer con memoria dinámica, es decir, con una lista, o puedo agregar esta librería de acá y en el main no tengo que cambiar absolutamente nada. ¿Se entiende? Que si quieren después lo podemos hacer. Más que nada, la única diferencia es que creo que yo acá le puse pila con minúscula, con mayúscula, y en la original está con minúscula, ¿sí? Pero más allá de eso, yo podría quitar estas librerías, estas de acá, y agregar las originales, y todo lo que haga en el main no lo tendría que cambiar para nada. Si pasa eso, es porque estoy trabajando con un TDA, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, lo que yo dejé preparado acá, ¿sí? Es decir, la estructura vacía, que le puse un nombre y a su vez le asocié, como habíamos visto en la clase pasada, un apodo, entre comillas, ¿sí? A puntero, y le puse pila. ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar todas las funciones de la misma manera que las veníamos usando en lo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, bueno, acá le puso pila, pero ese pila nosotros lo utilizamos como pila, ¿sí? Pero podemos pasar pila, ¿sí? Está haciendo esto, en realidad, ¿sí? Si yo lo quiero trabajar por referencia, le pongo otro asterisco más, ¿sí? La diferencia es que acá ya lo toma como puntero, porque en realidad pila es una variable estática, ¿sí? Lo trabajamos de manera estática, ¿sí? Lo único que hacemos un malloc es de esto, pero en realidad nosotros cuando lo definimos de esta manera, y originalmente es una pila estática, ¿sí? Cuando nosotros lo pasa por acá, fíjense que este p pila hace referencia a puntero, ¿sí? Pero bueno, nosotros cuando llamamos estas funciones pasamos ampersand y el nombre de la pila. En lo que nosotros, o en lo primero que yo definí acá, es exactamente lo mismo. Más allá de lo que yo pongo acá, yo digo, bueno, a ver, como voy a trabajar con memoria dinámica, yo quiero que ustedes sigan utilizando la palabra pila, ¿sí? Y que las funciones, ¿sí? Las funciones de pilas que yo maneje, las trabaje con memoria dinámica, ¿sí? Es decir, a través de referencia. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dicho que nosotros, como estamos trabajando siempre con variables anónimas,
tenemos que trabajar con un puntero. Y si mi variable original es un puntero y mi parámetro formal es otro puntero, se pasa por copia. ¿Sí? Ahora, si yo voy a inicializar la pila, ¿tengo que pasarla por copia? No, Si no va a tener retorno, hay que pasar por referencia. claro, si no va a tener retorno la pasamos por referencia. Entonces, este pila que yo tengo acá, en realidad lo que está ocultando es esto de acá. Es decir, es lo mismo que si yo pusiera esto. Entonces es como que estoy ocultando ese doble puntero porque yo sé que ya de por sí va a tener un puntero. ¿Sí? Entonces con esto identifico si la estoy pasando por referencia o por valor. ¿Sí? Acá lo que hice es copiar, salvo el mostrar que no lo puse, fue copiar exactamente cómo serían las funciones de pila originales. Es decir, en todos pasa por referencia. Ahora, creo que eso lo había explicado Melina cuando explicó la librería cuando explicó, hizo las funcionalidades de pila, que no es necesario que en todas las funciones pase por referencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué funciones de las que están definidas acá se podría pasar por copia y no afectaría? O sea, no pasaría nada. La de tope y la de pila vacía. Bien, la de tope, si ustedes recuerdan lo que hace la función tope, es simplemente consultar qué elemento está en el tope de la pila y retornarlo, ¿sí? Sin necesidad de modificar la pila. Y la función pila vacía lo que hace es ver si tiene elementos o no. Es decir, si tiene algo la pila o no tiene nada. Entonces, como esas funciones no modifican la pila, yo lo podría hacer así. Y esta va a ser la única diferencia que nosotros podemos llegar a tener con las funciones de pilas original, ¿sí? Por acá, ante la duda, pasaba todo como puntero, ¿sí? Pero si se fijan, más allá, no sé si me comí alguna otra, bueno, esta pilar no sé por qué aparece dos veces, debe ser por la versión que tengo yo de la librería. Sacando este mostrar, que no está acá, fíjense que las funciones son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces podríamos trabajar con una o con otra librería. Ahora, esto lo dejé vacío para completar, ¿sí? Si lo vamos a trabajar con listas, ¿sí? Vamos a hacer una pila que almacene números enteros, ¿sí? Pero si nosotros lo vamos a trabajar como si fuera una lista, qué campos debería tener la estructura esta? Debería tener un puntero a pila y un valor de tipo entero. Bien, entonces debería tener una variable de tipo entero, que sea mi dato, y un puntero al siguiente. Struct, asterisco, struct, no, guión bajo pila, asterisco siguiente. ¿Sí? Si yo estas funciones las realizo de manera correcta, en ningún momento en el main, cuando yo declaro una pila, voy a tener que hacer un pilita flechita siguiente o pelita flechita dato. ¿Sí? No lo debería hacer. Si lo tengo que hacer es porque no implementé el TDA de manera correcta. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Me tengo que abstraer completamente para que esté implementado bien como TDA. Me tengo que abstraer totalmente de cómo esté implementado. Es decir, no me tiene que interesar si acá está implementado como una lista, si está implementado con un arreglo, si está implementado con 20 campos. ¿Sí? Yo con estas funciones debería poder hacer cualquier operación sobre la pila sin necesidad de tocar ningún campo de la estructura. ¿Sí? Obviamente fuera de la librería. Bien, ahora, si yo tengo esto, dato y struct pila, ¿cuál es la funcionalidad que tendría que tener este init pila? Esto lo vamos a poner por acá. Si yo quiero hacer el init pila, ¿qué funcionalidad tendría que tener? Inicializar en null, exactamente. Retornar null. Ahora,
Retornar null no. Ahí está. No va a tener un return acá. No voy a tener un return null. ¿Por qué? Porque mi función es de tipo void. ¿Sí? Entonces, como es de tipo void, no puede tener un return. Y si miramos la función original, es de tipo, es de tipo void. Por lo tanto, yo tengo que modificar lo que me viene por parámetro. Y como acá lo trabajo de esta manera, significa que lo estoy trabajando por referencia. Entonces vamos a poner acá p. Y lo que haría es p, o sea, asterisco p igual a null. ¿Sí? Y con esto estoy inicializando mi pila. ¿Sí? Vamos a acá en el main, me quedó todo al revés, todo desacomodado me quedó. Esto, ahí está. Yo acá debería hacer, vamos a hacer por las dudas el include, ya me queda. Pila.h. Entonces con esto yo puedo hacer pila, fíjense que ya me detecta el tipo de dato, pilin, y puedo hacer un init pila ampersand pilin. Hasta ahora no me cambió nada con lo que venía haciendo antes, ¿sí? Esto lo vamos a compilar, seguramente me tira error, ¿por qué? Me tira acá error porque me dice que null no está declarada, porque en realidad acá tengo que agregar, creo que es esta. Igual tengo que agregar las dos, ¿sí? Ahí está. Fíjense que ahí eh, no me tira ningún warning, ¿sí? Ningún error ni nada. Me tiraba el error de null porque este null está definido dentro de esta librería de acá, ¿sí? Como no estaba agregada, no existía, ¿sí? Bien, y acá, si queremos hacer, por ejemplo, el apilar, pila p. Es como la función de agregar al principio. Claro, acá depende cómo ustedes lo quieran imaginarse la pila. Sí, la pila a través implementada de funciones. Pueden interpretarla como un agregar al principio, ¿sí? Entonces cada elemento que se agrega en la pila siempre va a ser el primero, ¿sí? Obviamente entonces el principio de nuestra lista va a ser el tope y el elemento que está al final va a ser nuestra base, ¿sí? O lo podemos también pensar al revés, decir, bueno, todos los elementos que agrego a la pila van a ir al final, pero también al extraer tengo que ir al final, ¿sí? Entonces mi tope, Incluso a la hora de mostrarlos, pregunta, profe, a la sí, hora de mostrarlos hay que mostrarlos al revés. no necesariamente, porque vos fíjate que si los agregás al final, si vos mostrás de base a tope. Creo que la función original, a ver, déjame pensar, déjame ver acá, la función original de mostrar muestra de base a tope. Entonces el primer elemento que estaría en la lista sería la base y el último elemento sería el tope. O bien lo podemos pensar al revés, ¿sí? Que el primer elemento que esté en la lista sea mi tope y el último elemento sea la base, ¿sí? Y en el caso del mostrar lo, lo mostraríamos al revés o podríamos usar el truquito de la recursión, ¿sí? Y mostrarlo en orden inverso y empezando de la base al tope, ¿sí? En realidad el tema de mostrar, por eso no está hecho, porque como dijo Melina la otra vez, esa es una funcionalidad que tendríamos que hacer nosotros quitando los elementos, ¿sí? No que esté implementada acá, ¿sí? Y ir recorriendo, sino que esta función es como que rompe un poquito con lo que debería hacer, ¿sí? Porque es como que está eh, violando, entre comillas, cómo se maneja una pila, porque está recorriendo todos los elementos sin sacarlo, ¿sí? Entonces, bueno, nada más por eso. Pero la forma más sencilla de implementarlos por ahí es con un agregar al principio, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos para agregar al principio? Primero tenemos que preguntar esto, if p es igual a null, ¿sí? Y el p obviamente va con asterisco. Si mi pila está vacía, ¿qué significa? Que no tiene ningún nodo asignado. Que no tiene ningún nodo asignado. Entonces tengo que crear mi nodo. Entonces hago, por ejemplo, pila aux igual a pila, y acá hago malloc size of, y acá no tengo que utilizar otra vez pila, ¿sí? Ojo con eso, tengo que utilizar guión bajo pila. ¿Por qué? Porque es el tipo de datos imputable. Exacto. El sizeOf necesita el tipo de dato original sin el puntero, ¿sí? Entonces tiene que hacer el sizeOf de esta estructura, no de una variable de tipo puntero, ¿sí? Entonces ojo con eso. Tengo que solicitar espacio en memoria, y una vez que solicito hago aux flechita dato igual a dato, y aux flechita siguiente igual a null. Tomás, ¿qué significa el guión bajo? No, el guión bajo es el nombre que le puse yo acá, ¿sí? Para separar la estructura del apodo que le doy con pila mayúscula. Profe, le hago una. Sí, ¿No se puede en auxiliar siguiente utilizar la funcionalidad de init pila que ya devuelve, que ya modifica el valor de ese puntero? acá me decís. Claro, ya que existe la funcionalidad, ¿eso se puede utilizar o estaría? Sí, se puede utilizar, pero depende cómo vos lo interpretes, ¿sí? Se podría poner un init pila acá. Lo que pasa que acá ya tendrías que pasar, por ahí se vuelve un poco más complejo, porque vos tendrías que pasar esto, ampersand, aux, flechita, siguiente, ¿sí? Y esto tiene que ser implementado así, con paréntesis. Ah, ok. Entonces por ahí se vuelve un poco más complejo acá, ¿sí? Porque yo no le tengo que asignar null a aux. Yo le tengo que asignar null al siguiente, o sea, al aux siguiente. Entonces por ahí un poco más complejo de entender que si directamente hacemos aux siguiente igual a null. Claro, claro. Bien. La idea para que se respete el TDA es tratar de no crear funcionalidad extra, ¿sí? De las que tenemos acá. Por eso, ¿sí? No conviene por ahí hacer una función crear nodo, porque crear nodo pertenece a una lista, y yo no quiero que esa función quede visible para que el usuario la pueda utilizar, ¿sí? Porque si la utiliza es como que va a estar rompiendo otra vez con el tema del concepto de lo que involucra un TDA, ¿sí? Entonces genero el nuevo nodo, y ¿qué hago? A asterisco p le asigno aux, ¿sí? Entonces ahí genero el primer nodo. Claro, y también vas a ver que está implementada con lista, no tiene que pasar. Sí, exactamente. Por eso, cuando hablamos de pilas o filas, ¿sí? Implementadas con listas, la idea es que no se sepa que está hecha con lista. Entonces, cualquier funcionalidad que nosotros tengamos que hacer extra para el manejo de filas, como que rompe con todo lo que tiene, con todo lo que nos dice que tiene que ser el TDA, ¿sí? Ahora, en el caso del else, ¿qué pasa? Si es un else, significa que la, esta lista, entre comillas, o mi pila, ya tiene elementos. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tenemos que hacer? Hay que redireccionar los nodos, ¿sí? Ahora,
Esto de acá, ¿me conviene hacerlo acá o lo puedo hacer afuera de este if? Arriba de este if. Afuera. ¿Por qué? Porque ya sea que si entra al if o al else, de todas maneras tengo que solicitar espacio en memoria. Exactamente, porque lo uso de todos los lados. Entonces, para no tener que volver a repetir esto acá abajo, ¿sí? Y no tenemos la función crear nodo. Para no volver a repetir esto, directamente lo pasamos exacto. El nodo lo tengo que crear igual. ¿Sí? Entonces, directamente lo pasamos acá arriba, ¿sí? Ahí está. Y entonces, acá lo que hago es, hacemos aux flechita siguiente igual asterisco p y asterisco p igual auxiliar. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es un agregar al principio. Aguárdenme un cachito que voy a buscar, tengo acá atrás la botellita de agua porque en cualquier momento me va a agarrar un ataque de tos. Denme un segundito. Ahora sí, disculpen. Sí, un poco de agua porque encima tengo acá la calefacción y se está poniendo bastante caluroso y me está secando más la garganta de lo normal. Bien, entonces con esto lo que hacemos es un agregar al principio, entonces estamos asumiendo que nuestro primer elemento en esta lista va a ser el equivalente a nuestro tope, ¿sí? Y el último elemento que esté agregado en nuestra lista va a suponer o va a ser la base, ¿sí? ¿Qué otra ¿Puedo hacer función? una pregunta? Sí, sí, sí. Eh, Ahí, en eso del if, ¿no podría ser al revés para no repetir el asterisco p igual aux? O sea, poner si if distinto de null, aux siguiente igual asterisco p, y abajo del if poner eh, asterisco p igual aux una sola vez. Sí, exacto. También es otra de las formas que se puede hacer. Es una mejora. O sea, lo pensamos al revés. Si p es distinto a null, hacemos esto. ¿Sí? Y haciendo esto, entonces ya no necesitamos el else. Vamos a cerrar acá. Y lo hacemos así. Entonces, si esta condición es falsa, significa que mi lista o mi pila está vacía. Entonces, como está vacía, le asigno directamente aux. ¿Sí? Y si mi lista no está vacía o mi pila no está vacía, bueno, primero hago esta asignación y después de todas maneras va a ser esto de acá. ¿Sí? Entonces es como que queda eh, más acotado. ¿Sí? Es válido. Bien ahí por darte cuenta. Sí, porque en realidad con la de agregar nodo al principio también me pasó lo mismo, Claro. que ya se repite la misma línea y como que yo la pensaba también al revés. Sí, sí, Primero ver si es distinta de null. exacto. Sí, sí, es una posibilidad. Son distintas formas de verlo, ¿sí? Pero bueno, No, esta es una mejora que se puede hacer. Porque ya, si entra tanto en el if como en el else, como en el otro caso, igual está repitiendo esto. Así que la podemos sacar afuera y queda un poco más simple, ¿sí? Igual creo que yo la otra vez había dicho que con listas, cuando podía haber una mejora y estaba haciendo referencia a esto. Pero después me olvidé de mostrárselos, ¿sí? Bien, otra de las funciones que podemos hacer, que tenemos por acá, vamos a probar, o vamos a hacer esta, la de pila vacía, ¿sí? Vamos a hacerla acá. En este caso, no pasa por referencia, porque lo único que hago es consultar si está vacía o no. ¿Y cómo sé qué retornar acá?
¿Eso directamente no se puede hacer un P igual a null en el return? Exacto, sí, podemos hacer un return p igual a null. Esto va a devolver, ¿sí? Un 1 si es verdadero o un 0 si es falso. Sí, que representan los valores true o false. ¿Sí? Si esto es verdadero, va a devolver 1. Si es falso, devuelve 0. ¿Sí? Esto, obviamente, es el equivalente a hacerlo así. If, vamos a poner, obviamente, vamos a suponer que está vacía y la solución, la otra solución más compleja sería if p distinto de null, ¿sí? Hacemos un respuesta igual a 0 y al final retornamos respuesta. ¿Sí? Es como una mejora de, o sea, esto sería una mejora y simplificarlo mucho más, pero en realidad vendría a ser esto, ¿sí? Algo como esto. ¿Se entiende? Me parece incluso mucho más fácil de leer y más fácil, porque ya sabes que devuelve verdadero o falso, es una comparación. Exacto, sí. Sí, se pueden, es decir, el return no solamente devuelve valores así, o sea, porque yo le pongo, o sea, no es que solamente tiene que devolver valores así o números enteros o valores que yo quiera, sino que también lo puedo usar para devolver comparaciones, ¿sí? Y ya asocia el 1 a verdadero y el 0 al falso, ¿sí? Lo hace todo como más automático. ¿Se entiende? Bien. Teniendo ya esta función que me devuelve 1 o 0, dependiendo si está vacía o no, lo puedo modificar acá y puedo llamar a la función que hice. ¿Sí? Y esta compara que no tenga null. Entonces digo if not pila vacía y acá, como yo acá viene una variable de tipo puntero, es decir, viene por referencia y acá en realidad pasa por copia, lo que tengo que pasar es asterisco p. ¿Sí? Ustedes saben que para pasar por referencia, ¿sí? Cuando yo tengo una variable y la tengo que pasar por referencia, tengo que usar el ampersand, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Pero a la inversa, si yo tengo una variable que, perdón, una función que debería recibir una copia, entre comillas, y yo en realidad la estoy pasando por referencia, bueno, tengo que utilizar el asterisco dentro del parámetro. ¿Se entiende? Porque yo le estoy pasando a lo que apunta a P. Y lo que apunta a P es una pila. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, lo dejamos así entonces, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? Perdón, lo perdí. Que no estaba explicando esto, que por qué le pongo asterisco, ¿sí? Porque a lo que apunta P acá, por más que yo lo tenga oculto, sigue siendo un puntero doble, ¿sí? Ah, Y este es un puntero simple. Entonces, si yo le paso P, ¿sí? Le estoy pasando, o asterisco P en realidad, si yo le paso así, le estoy pasando a lo que apunta P, ¿sí? Que es una pila de este tipo, una pila asterisco, ¿sí? No le puedo pasar ampersand porque estaría trabajando con puntero triple, ¿sí? Y ya no lo vamos a dejar, no vamos a trabajar con punteros triples. Si le pasas P, le pasas exacto, ¿sí? Entonces ponemos asterisco P y le estoy pasando una pila. Exacto, ¿bien? Entonces acá estoy reutilizando funcionalidades que ya tengo hechas. Bien, otra de las funciones, entonces yo acá podría hacer if pila vacía
Esto, fíjense que acá me dice pila P, ¿sí? Entonces ya me está dando una pauta de que tengo que pasar directamente pilín. Y pila vacía, vamos a hacer un printf. La pila está vacía. Y en el caso del else, otro printf, la pila tiene datos. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona o se rompe todo. Fíjense que me dice la pila está vacía. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo la inicialicé. Si yo esto no me lo olvido, o sea, me lo olvido y no lo hago, es muy probable que esto me dé cualquier cosa o se rompa. ¿Sí? Me dice la pila tiene datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo declaro esta variable de tipo pilín, ¿sí? Que es de tipo pila, y tiene basura. Y considera que esa basura no es igual a null. Entonces, como no es igual a null, me dice como si tuviera datos. El tema va a ser, es que se me va a romper cuando yo quiera hacer una pilar en esto. ¿Sí? Que ahora, después ahora lo vamos a ver. Nosotros ya hicimos el apilar, vamos a llamarlo acá. Vamos a hacer un apilar y le vamos a pasar ampersand pilin y le vamos a pasar, por ejemplo, el 5 y voy a volver a repetir esto. Vamos a poner un par de barra n porque si no me lo va a hacer todo pegado. Entonces, ejecuto acá y me dice la pila está vacía, es decir, me está mostrando este primer printf, y cuando vengo acá y hago el apilar y vuelvo a mostrar, me dice la pila tiene datos. ¿Sí? Si yo me olvido acá de ver el nick pila, se debería romper. ¿Sí? Debería romperse. Bueno, no se rompió, veremos después cuando lo vaya a mostrar. Debería romperse porque debería querer acceder a una dirección de memoria a la cual no tiene datos. ¿Por qué? A ver. O a ver, déjenme pensar. Pero si es con lista, ¿no sería ilimitado la Sí, cantidad de datos? sí, la cantidad de datos es ilimitada, ¿sí? Pero si yo hago O sea esto, que no hay problema con apilar porque siempre va a tener lugar. claro, no, pero no es que se rompe por un tema de lugar, ¿sí? Sino que se rompe o se debería romper, ¿por qué? Porque está queriendo acceder, ¿sí? O Pilín tiene asignada una dirección de memoria que se considera basura, porque nunca limpié esa basura. ¿Por qué no se rompe? Porque acá no estoy queriendo acceder a esa basura, entre comillas, sino lo que está haciendo es a aux siguiente le está asignando esa basura y a p le asigna aux. ¿Sí? Es decir, que mi basura original va a estar en el siguiente. ¿Sí? Va a ser el último. Se me va a romper cuando vacíe la pila. Cuando empiece a quitar elementos de la pila, se me va a romper. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque si me olvido del inic pila, voy a poder agregar elementos y no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy agregando al principio. Si agregara al final, entonces ya sería otra historia. ¿Sí? Vamos a ver por qué funciona. ¿Sí? Yo declaro una variable pila, pilín. ¿Sí? Ese pilín, recuerden que nosotros ya sabemos porque lo estamos viendo, que en realidad pilín es una variable de tipo puntero. ¿Sí? Entonces, esa variable de tipo puntero almacena una dirección de memoria que va a ser cualquier número. ¿Sí? Vamos a suponer que es 7543. Esta dirección de memoria no es válida. ¿Por qué no es válida?
porque yo nunca la solicité, ¿sí? Esto es lo que se considera basura. Nunca le asigné null, ¿sí? Entonces esta dirección de memoria se considera basura. Cuando viene a apilar, ¿sí? Pero no, este no. Cuando viene a apilar, lo que hace es decir, bueno, genero una variable aux que va a ser otro puntero y va a tener la dirección de memoria de una variable que va a tener el dato y va a tener el siguiente. El dato va a ser 5 y el siguiente va a ser null. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, aux, vamos a suponer que esta es la dirección de memoria 123, aux va a tener 123. Cuando digo pila vacía es no está vacía, vamos a hacerlo así. If not pila vacía P va a controlar si esto es null. ¿Es null? No, porque tiene una basura que se considera como dirección de memoria. Entonces entra acá y dice a aux siguiente le asigno lo que tiene esto de acá. Entonces este que tiene null va a dejar de tener null y va a tener 7543. O sea, esto sería mi basura. Y después hace asterisco P igual auxiliar. Entonces acá le asigna 123. Entonces a medida que yo vaya ingresando elementos, este valor va a quedar con basura. Entonces, si yo quiero encontrar el último elemento de mi pila, no lo voy a poder hacer porque ese siguiente nunca va a ser null. ¿Sí? Porque el otro elemento que yo vaya a ingresar va a estar de este lado. ¿Se entiende? Bien. Por eso, en las librerías que nosotros vimos hasta ahora de pilas, el problema de no inicializarla se veía al toque, enseguida se rompía. ¿Sí? Acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque estamos usando el agregar al principio. Capaz que si lo hiciéramos con un agregar al final, entonces sí se rompería al toque. ¿Sí? Porque tendríamos ese problema del que el siguiente va a apuntar a una dirección de memoria basura. ¿Sí? Bien. Otra de las funciones que podemos hacer es el tope. Entonces, venimos acá y el tope. ¿Qué es lo que hace la función tope? Devolverme el primer valor que encuentra en la pila. Exacto. Y si la pila está vacía, originalmente, ¿qué pasa? En este caso, originalmente se rompe. Bueno, y acá tiene que pasar lo mismo. ¿Sí? Se tiene que romper. ¿Por qué se tiene que romper? Porque ¿qué pasa si la pila está vacía? ¿Qué devuelvo? Devolvería el null y sabrías que estás trabajando con listas enlazadas. Exacto. Entonces, quien quiera usar tope tiene que verificar que antes la pila no esté vacía. ¿Sí? Entonces, si no verificó antes que la pila está vacía y está vacía, bueno, problema del que no sabe, no sabe cómo manejar las funciones, ¿sí? O cómo es la dinámica de la pila. Entonces, acá directamente puedo hacer un return p flechita dato. Si la pila está vacía, bueno, se rompe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que devolver un entero. ¿Sí? Y en todo caso, si pregunto si la pila está vacía y devuelvo, ¿qué tengo que devolver? Null. Y null en realidad se considera una constante, que no sé si me lo va a mostrar, pero es una constante que vale 0. ¿Sí? Y el 0 es un número válido. Exacto, 0 o 0x0, dependiendo si lo trabajamos como de tipo puntero. ¿Sí? Entonces el 0 es un valor válido que puede estar en la pila. Entonces si yo hago el tope y la pila está vacía y me devuelve un 0, no sé si la pila en realidad está vacía o no. ¿Se entiende?
porque ese 0 podría ser un valor válido dentro de la pila. Entonces, acá no queda otra que decirle, bueno, te retorno el dato. Si se rompe es porque te olvidaste de controlar que la pila estaba vacía de antemano. Exacto. Es la culpa del que no sabe usar la librería de pilas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a sacar esto que ya sabemos que funciona. Esto de acá. Y en realidad vamos a hacer un printf de tope de p, de pilín. Bien, vamos a ejecutar. Bueno, acá se me rompió. ¿Sí? ¿Por qué se me rompió? Ah, qué tonta. Perdonen. Hoy estoy con lo que hice en el trabajo y me olvidé que no tenemos que usar estas cosas y pasé de largo. Y ya veo que se me vuelve a romper. A ver. No, ahí está. Fíjense que me está devolviendo el 5. ¿Sí? Es decir, está funcionando bien. Ahora, si yo no hago este apilar y ejecuto, fíjense que ahí se me rompió. ¿Por qué le costó tanto? Porque a veces tarda un poquito más en procesar, no sé por qué. Depende cómo le agarre. ¿Sí? A veces tarda un poquito más en procesar y a veces también jode un poco el antivirus, que en realidad tiene el antivirus de Windows, pero a veces no siempre le agarra que tarda un toque más en procesar, pero no es problema, no es algo que por ahí les pasa a ustedes, sino que es esta máquina, que no sé qué tiene. Igual es re normal, el antivirus de Windows te lo frena a todo el rato, más que nada cuando copias un código capaz de otra persona o de otro lugar o de otro archivo externo o de otro disco rígido, de lo que sea, siempre hace lo mismo y te tarda unos 10-15 segundos. Sí, pero qué sé yo, depende cómo le agarre, ¿ves? Ahora lo ejecutó enseguida. Sí, capaz que si se hace mucho cambio en el código y eso, por ahí tarda un toquecín más, ¿sí? Pero bueno, Yo encontré mucha mejora cuando limpié el path, porque tenía muchas direcciones, digamos, tenía MinGW por todos lados. también. Y sí. Bien, entonces fíjense que hasta ahora funciona. La primera vez se me rompió porque me olvidé de esto, o sea, puse directamente esto. ¿Sí? Entonces es como que no le estoy diciendo qué es lo que quiero mostrar al printf. Si estoy rompiendo con el contrato entre comillas del printf, que me dice que tengo que poner una cadena al principio y poner el indicador de formato por cada variable que quiero mostrar. ¿Sí? Por eso se me rompió al principio. Pero bueno, hasta ahora funciona. Si yo usara la otra versión de decir en vez de agregar al final, perdón, en vez de agregar al principio, agrego al final, bueno, esto no quedaría así, sino que tendría que recorrer toda la lista hasta el final y después ahí intentar retornar el valor. ¿Sí? Pero bueno, como estamos con el principio, no pasa nada. A ver, ¿qué otra función tenemos? Vamos a hacer el leer. Y ya con esto les hago todo el punto de hacer la librería de pilas. No importa. Van a tener que hacer la de filas, que no sé si está acá o en alguna otra guía. Eh, Van a tener que hacer la de filas cuando avancemos un poquito más. ¿Sí? ¿Qué hace la función leer original? Hace un printf para que ingreses un valor de tipo entero y lo apila. Bien, entonces el leer solicita un valor por teclado, ¿sí? En este caso un valor de tipo entero por teclado, y lo que hace es apilarlo dentro de nuestra pila. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una variable que sea número y vamos a hacer un printf ingreso un número entero, un fflush
stdin y vamos a hacer un scanf de tanto por ciento de coma ampersand número. Y acá Y ahí hacemos una pilar y le pasamos el mismo puntero doble que ingresó por parámetro y el valor del número. exacto, ya tengo una función que hace todo el trabajo de apilar. No voy a volver a repetir esto, ¿sí? No voy a volver a hacer esto acá abajo. Entonces directamente utilizo mi apilar y digo apilar, le paso acá como cumple con lo mismo, ¿sí? Le paso directamente P, coma, y el dato que vendría a ser número, ¿sí? Entonces, ya esto hace todo el trabajo y no sé si en la librería original, no quiero decir burradas, pero creo que en la librería original exactamente. Fíjense, bueno, que acá controla porque tenía un límite de 50 elementos. Nosotros acá, como no tenemos límite, no es necesario verificar cuántos elementos hay, ¿sí? Pero fíjense que les pide que ingrese un valor entero y después llama a apilar. No hace todo este proceso solo, ¿sí? Otra vez, directamente llama a la función para que lo haga y digamos, desacoplar funcionalidad, ¿sí? ¿Hasta ahora me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a llamar a la función leer. Le vamos a pasar ampersand, peeling. Esto le vamos a poner un barra n acá. Y vamos a volver a llamar a este printf acá abajo. Entonces vamos a ejecutar. Me muestra el 5, vamos a ingresar un valor de tipo entero, vamos a ingresar el 4 y vamos a ver que el nuevo tope de nuestra pila es un 4. ¿Sí? Y fíjense que acá no sé, si yo miro solamente esto, no sé que está implementado con listas. ¿Sí? Podría estar implementado con lista, como podría estar implementado con un arreglo, o podría estar utilizando las ¿cómo es? Las librerías de pila original. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra función nos queda? Ya hicimos init pila, apilar, leer, top y pila vacía, queda el desapilar. Entonces vamos a hacer el desapilar. ¿Qué es lo que hace la función desapilar original? ¿O qué es lo que debería hacer cualquier función de desapilar en una pila? Saca el tope y lo devuelve por retorno. Exactamente, tiene que quitar el tope, lo tiene que remover, ¿sí? El desapilar quita el tope, ¿sí? Y deja de pertenecer a la pila y pasa a ser el nuevo tope el que estaba debajo, ¿sí? Entonces, acá, como nosotros estamos programando la librería y sabemos que es una lista, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si nosotros vamos a quitar un elemento de la lista. Que hay que liberarlo con... Bien, primero de no perder también el resto de la lista y después lo que dijiste, Ilan, lo que pasa que desactivaste el micrófono muy rápido, no se te terminó de escuchar. No, que decía que hay que liberar la memoria con free una vez que se detectó, digamos, el primer elemento a eliminar. Exacto, bien. Eh, Javier, ¿habrás de antes y siguiente para conectar? En realidad no. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo estamos trabajando como una pila y sabemos que el elemento que vamos a quitar siempre es el que está al principio. ¿Sí? Entonces no necesitamos recorrer el resto de la pila. Sí se necesitaría
Igual no piensa que lo que pensás está mal, pero sí se necesitaría en el caso por ahí de que yo tenga que haya insertado al revés, ¿sí? Que siempre mi tope sea el último elemento de la lista, ¿sí? Entonces, si yo en vez de agregar al principio agrego al final y mi tope siempre está al final, entonces sí, tengo que trabajar y recorrer la lista, pero igual el ante sí también es necesario, ¿sí? Porque tenés que decir, bueno, el que era anteúltimo ahora es último, ¿sí? Entonces ahí sí se necesita. Bien. Entonces, como dijeron, no tengo que perder el resto de la lista y tengo que liberar ese espacio. Entonces, como yo acá tengo que devolver un entero, primero lo que necesito es almacenar ese entero antes de que nada, ¿sí? Porque si yo hago el free, no voy a poder recuperar ese entero si no lo guardé de antemano, ¿sí? Y obviamente devuelve un entero, no devuelve una pila, ¿sí? Devuelve un entero. Entonces, int valor igual a... ahí está. ¿Igual a qué? Asterisco P, flechita, valor, ¿sí? Y acá pasa lo mismo que con el tope, ¿sí? Quien llama a la función desapilar tiene que verificar de antemano si la lista está vacía, ¿sí? Porque está en la misma. Si yo acá verifico si la lista está vacía, ¿qué retorno? Si tengo que retornar un entero. ¿Sí? No, Voy a retornar basura. es que algo voy a tener que retornar, ¿sí? Y si no retorna basura, esa basura va a ser un número, porque yo lo estoy casteando, sea lo que sea que me retorne, lo estoy casteando entero, ¿sí? Y no tengo un límite de que no, se puede guardar hasta el 100. Si guarda el número, no sé, 13.548 en la pila, ¿sí? Guarda números grandes, ¿cómo sé si es basura o es un número válido? ¿Sí? Entonces, como si la pila está vacía, no sé qué retornar, digo, bueno, que se encargue el usuario de antemano de verificar si la pila tiene elementos antes de extraer. ¿Sí? Y tiene sentido, porque entonces yo me desligo de decidir qué es lo que le retorno al usuario si la pila está vacía. ¿Sí? Si el usuario hace bien las cosas y la pila está vacía, entonces el desapilar nunca se ejecuta y no hay ningún problema. Ahora, si el usuario se olvide y la pila está vacía, bueno, problema del pobre usuario, ¿sí? Que va a hacer que se le rompa el programa. Bien. No, inclusive creo que en esta función se rompería antes del return. Porque si, por ejemplo, la pila está vacía, como hay que liberar ese nodo, lo que hay que hacer es asignarle a asterisco P siguiente, y Sí, se rompería ahí. igual ya se rompe acá. Ni siquiera llegaría a eso. Ah, claro. Se rompe acá. ¿Sí? Porque si a lo que apunta P es null flechita dato, flechita valor o dato era, a ver. Dato, no sé por qué me pone valor acá. Ah, qué tonta, es dato. ¿Sí? A lo que apunta null flechita dato no existe. Entonces, como no existe, Claro. se rompe. ¿Sí? Entonces, con esto me aseguro de mantener el dato entero que yo voy a tener que retornar por acá abajo. Y pregunta, profe, Sí, la función original de desapilar devolvía, por ejemplo, si yo estaba devolviendo basura, me encontraba con números extraños dentro de la pila. Pero en este caso se rompería antes. ¿Tendríamos que modificar la función como para que pase lo mismo o directamente dejamos que el programa se rompa? no, lo que pasa es que en realidad eh, el desapilar, si vos, a ver, si en esta función original, en esta librería original de pila, ¿sí? Donde está el desapilar. Si la pila está vacía, quiere decir que postope vale cero, ¿sí? Porque fue decrementando, entonces fíjense que cuando inicia la pila, a postope le asigna cero. Entonces, al hacer esto, ¿sí? ¿Qué hace? A posttope le resta 1. Entonces, si posttope vale cero, va a querer acceder a la posición -1. ¿Sí?
Claro. Entonces, cuando trabajamos en C y con el compilador de C, tiene un sistema de seguridad entre comillas que cuando nosotros generamos un arreglo, es como que genera espacios extra en los dos extremos. ¿Sí? Entonces, si nosotros, vamos a suponer, generamos un arreglo de 10, nuestra última posición válida es 9. Pero si accedemos a sub 10, 11 y 12, creo que hasta 12, no se va a romper el sistema, ¿sí? Porque va a decir, bueno, te doy 3 de changui para que vos trabajes, pero va a mostrar basura, ¿sí? Sí, es verdad, yo ya lo había probado. Creo que te deja 5 posiciones para adelante y 5 para atrás. Bueno, capaz que con las últimas actualizaciones te da un par de posiciones más, pero lo que yo recuerdo eran 3. Entonces, si mi pila está vacía, ¿sí? En este caso de acá, en este ejemplo, post-tope vale 0, entonces va a acceder a el arreglo sub -1 y no se va a romper. Ahora, si yo eso lo pongo dentro de un while not o lo hago dentro de un for, supongo el while not pila vacía no porque no lo va a hacer, pero si lo hago dentro de un for y lo obligo a quitar más de ese changui que da, entonces se va a terminar rompiendo. ¿Sí? Pero es por un tema del compilador, en realidad eso no debería pasar. ¿Sí? Es por un tema de seguridad para tener un changui en el cuanto desbordamiento del arreglo. ¿Sí? Pero no es algo que está implementado en todos lados. Si en cualquier otro lenguaje, si yo tengo un arreglo de 10 y quiero acceder a arreglo sub 10, ya está, se rompe. ¿Sí? Claro que Bien. Entonces volvemos al codeblocks. Ahí está. Y por ahí habían dicho, Cristian, no se podría también hacer exacto, exactamente. Para no tener que hacer nosotros esto, ya tenemos una función que me devuelve el tope sin necesidad de modificar la pila. Entonces hacemos tope y acá lo mismo. Como esta supuestamente lo pasa, es una copia, ¿sí? Lo que tengo que poner acá, asterisco P. ¿Sí? Y es lo mismo, exactamente. ¿Sí? No accedo directamente al elemento que está acá. ¿Sí? Directamente lo bajo a través de tope. Bien, entonces, obtengo el valor entero, que es lo que está, que es lo que voy a retornar acá. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo a continuación de esto? yo crearía una pila auxiliar que almacene la dirección de asterisco P y después a asterisco P le asigno asterisco P siguiente y libero la pila auxiliar que creé. Exactamente. Primero yo necesito guardar el nodo actual, ¿sí? Porque yo de ese nodo actual tengo que hacer sí o sí un free, ¿sí? Tengo que hacer un free para liberar ese espacio de memoria, que no me quede el nodo bollando en memoria, o sea, que me quede en memoria ocupando y sin acceso, ¿sí? Tengo que hacer el free. Ahora, entonces, este va a ser el nodo que voy a guardar y mi nueva lista va a tener que apuntar al que era segundo, ¿sí? Al que estaba segundo. Ese va a ser mi nuevo tope. Entonces digo, asterisco P es igual a asterisco P flechita siguiente, ¿sí? Y con eso, en teoría, estoy quitando el primer elemento de la lista, borrándolo y haciendo que mi tope sea el que estaba segundo en mi lista. ¿Se entiende? Veo uno nada más que puso así, Ilan. ¿Los demás? Sí, lo mío es medio redundante porque fue el que... Bien. A ver qué duda tienen. Porque el desapilar, ¿por qué retorna el valor? Porque el desapilar tiene que retornar el elemento que vos quitas de la pila. ¿Sí? Vamos a pensarlo como lo que veníamos haciendo en programación 1. Pasar todos los elementos de una pila a otra. ¿Cómo lo vas a pasar si no te retorna ese entero?
Si es ese entero, lo tenés que pasar a otra pila. Entonces no te queda otra que retornarlo. Lo que cambia es que nosotros, una vez que obtenemos ese valor, que es el que vamos a retornar, tenemos que avanzar al siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, voy a borrar esto, vamos así a borrar, y vamos a suponer que nosotros tenemos pilín, que es el del main, y tenemos que apunta a esto, ¿sí? Vamos a suponer, ahora le completo los valores, vamos a suponer que tenemos esta lista, ¿sí? Acá tenemos el 4, acá tenemos el 8 y acá tenemos el, el 3. Pilaux no necesita inicializarse, no necesita inicializarse porque vos le estás borrando la basura que tiene con un dato válido, que es la dirección de memoria del que está como primer nodo. Entonces no es necesario inicializarlo. Si es lo mismo que hacemos acá, número no necesito inicializarlo porque yo sé que el scanf va a pisar esa basura. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo pilín que apunta a este. ¿Sí? Entonces, declaro una variable valor que es de tipo entero y a esa, ¿qué valor le voy a asignar? El tope de P, o sea que va a almacenar este 4 de acá. Después digo, hago una variable aux, vamos a hacerla por acá, mejor, y esa variable aux le asigno el primero. Y después, a través de este puntero doble, lo que estoy haciendo es trabajar con pilín, que es la original que tengo en el main. Entonces, a aux le asigno P, lo que apunta a P. O sea, está apuntando a lo mismo que pilín, a este nodo de acá. Después digo, a lo que apunta a P, que es pilín, le hago pilín siguiente. Entonces, este de acá se mueve acá. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Un free de aux. Entonces, este desaparece, deja de existir y tengo almacenado el 4 acá y tengo un nuevo tope que es el 8. Y retorno este valor hacia quien haya llamado a la función. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a venir acá al main y vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro printf. Vamos a hacer %d barra n. Vamos a llamar al desapilar y vamos a poner ampersand pilín. Y después vamos a hacer que otra vez me muestre el tope. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Y espero que no se me rompa. Bueno, tarda por... Ahí está, ingreso un número entero, vamos a ingresar el 8. Y fíjense que ingresé el 8 y ya tenía el 5. ¿Sí? El tope de mi pila es ese 8. ¿Sí? Cuando hago el desapilar, quita ese 8 y me lo muestra por el printf. Y luego, cuando hago otra vez el tope de pilín, fíjense que me muestra el siguiente elemento. ¿Sí? Es como que en este ejemplo de acá, bueno, hubiera tenido el 8 acá como primer nodo y el 5 como segundo. ¿Se entiende? Profe, ¿dónde le apilo el 8? No entiendo. Acá en el leer, No, no, está bien, por ver, está bien, ahí te... exacto, en el leer. Qué re chica. Bien, ahora, vamos a suponer que yo no hago esto. En realidad vamos a hacer así, vamos a apilar un valor. Este lo voy a sacar. Este lo voy a sacar.
y voy a repetir este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Inicializo la pila, le agrego solamente un 5, voy a mostrar ese 5, lo voy a desapilar y al desapilar, ¿qué va a pasar? Se vacía, exactamente. Se vacía, me muestra el 5 y cuando quiera hacer esto, Se va a romper. teóricamente se debería romper. Entonces vamos a ejecutar y fíjense que efectivamente se me rompió. ¿Sí? Se rompió acceso a memoria. Exacto, exacto. Esto es un error de acceso de memoria porque está queriendo acceder a null flechita dato. ¿Sí? Acá viene con null y hace null flechita dato y ahí se rompe. ¿Sí? Entonces hasta ahora viene cumpliendo con todo lo que digamos, con todo lo necesario para el manejo de pilas. ¿Sí? Creo que queda alguna función más. Creo que las hicimos todas, ¿no? Las hicimos todas. Le iba a preguntar, Sí, profe, sí. si todas estas funciones que tenemos acá para pila están estandarizadas de alguna manera o estamos viendo, digamos, solamente una parte de la implementación original de una. No, estas son, en realidad las estándar serían apilar, desapilar, tope y pila vacía. Sí, creo que esas son las estándar y por ahí el inicializar. Sí, más que nada para Porque, trabajarlo con TDA. claro, porque yo también había visto que había algunos que, pero claro, ahora que lo pienso, como ahora estamos trabajando con estructuras dinámicas, no vale la pena tampoco tener una función que sea pila llena como lo había leído en otros libros, Exacto, porque en ese caso sería para pilas estáticas, ¿no? exacto, exacto. Sí, no sería necesario. Por lo general la que se ven en todos lados es el apilar, el desapilar, el tope y el que verifica si está vacía. ¿Sí? Tenés push, pop, top y empty. ¿Sí? Se las conocen así. Eh, el leer es propia, que poner que le agregamos nosotros, y el init pila es por... A ver, esta es necesaria acá porque estamos utilizando a través de listas simples. ¿Sí? Y es necesaria acá en la digamos, en la librería original, porque en realidad tiene que inicializar esto de acá. ¿Sí? Tiene que darle un valor a posttope y un valor y darle una dirección de memoria o el tamaño del arreglo a valores. ¿Sí? Entonces, por ahí no se la menciona a esa init pila porque depende mucho de cómo nosotros implementemos la estructura de esa pila. ¿Sí? Y por lo general por ahí se ve más en objetos, que tiene otra dinámica, entonces no es necesario un init pila si lo trabajamos en objetos. ¿Sí? Acá sí es necesario. ¿Sí? Bien, entonces, con esta implementación que nosotros tenemos acá, esto lo voy a borrar, vamos a suponer que nosotros queremos eh, cargar la pila con tantos elementos como quiera el usuario. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Una función que sea de tipo void, que sea cargar pila. Pasamos la pila por referencia. ¿Y qué hacemos? Sí, creo que, no sé si se acordarán, pero estas funciones ya creo que quedan grabadas a fuego en la memoria. Necesitamos una variable de tipo char y hacemos while control igual a s o un do while. Hacemos un leer de p y hacemos un printf que diga desea agregar otro, un fflush, stdin y un scanf
tanto por ciento C, coma, ampersand, control. Bien. Entonces acá llamo a cargar pila y le paso ampersand pilín. ¿Sí? Y fíjense, no es exactamente lo mismo utilizando las funciones de pilas original. Sí, es exactamente igual. Bien. Exacto. Pueden hacer el mostrar. Dentro de pila vamos a hacer un mostrar acá. Mostrar pila. Y es lo mismo, la función en este caso pasa por copia porque yo solamente quiero mostrar. Entonces puedo hacer un while. Puedo poner printf barra n barra n. Acá voy a mostrar primero el tope, la base barra n, y acá hago un while not pila vacía de p. ¿Qué hago? Hago un printf que sea, por ejemplo, tanto por ciento de, y acá pongo un desapilar ampersand p. Y después al final, pucha, no era control X, hago esto y vamos a ver si funciona. ¿Sí? Vamos a hacer un mostrar pila y pasamos pilín. Vamos a ejecutar. Ay, ya está ejecutándose esto. Ingreso un número entero. A ver, 5, sí, 8, 3, 1. Y fíjense que el último que ingresé es mi tope. ¿Sí? Y está funcionando. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a hacer acá, a ver, add files. Creo que tengo por acá las originales. Acá, pilas. Vamos, control C. Y este le puse, ¿cómo lo llamé? TDA. Ah, creo que está por... Ahí está. Bueno. Bien, vamos a... No me deja tenerlo con los mismos nombres. Bueno, a ver. Vamos a ver dónde está. No me está mi carpeta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este... Bueno. Vamos a copiar estos archivos. Y lo vamos a pegar dentro de TDA. No sé por qué no me deja agregarlos con otro nombre. Vamos a hacer así. Me está jugando una mala pasada esto. Bien. A esto le vamos a cambiar el nombre entonces. Vamos a ponerle F2. Vamos a poner pila. Vamos a hacerlo así. Lista. En realidad porque quiero mantener los dos y no quiero que se me borre nada, obviamente. Pila. Lista. Y esto de acá lo voy a pegar acá. Ahí está. Entonces vamos a remover estos dos de acá, las que agregué, y voy a volver a agregar, pero las que conocemos de antes, ¿sí? Las que usábamos en el inicio, ¿sí? En programación 1. Esto acá lo voy a tener que poner con minúscula, y si yo ejecuto esto, ¿qué me está tirando acá?
Porque acuérdese que la Ah, librería de pilas hace todo por referencia. sí, es verdad, la librería de pilas pasa todo por referencia. Entonces acá tengo que poner un ampersand y creo que en ningún lado más porque este mostrar pilas es el mismo, es el mío. Capaz que en las funciones, Entonces acá, fíjense, 8, 3, 1. Y fíjense, bueno, acá se me rompió por el tema de las funciones de esto, ¿sí? Del tema de la memoria. lo que pasa es que mostrar pila también va con ampersand, profe, ahí en el main. Sí, no, pero no estoy llamando al mostrar pila de el original, sino que estoy llamando al mío. A no ser que tenga... No, pero es un mostrar nada más. Mostrar... eh, a ver ahí. No, me dice que no... A ver. ¿Por qué me dice que no existe? A ver. Cosas raras de código. Sí, la verdad. Include pila.h. No, se debe haber... este Cuando es el sacó problema. incluso de nuevo las librerías, me parece que fue que se hizo ¿Eh? cuando puso y sacó las librerías, me parece Sí, que ahí se hizo el lío. sí, ahí se terminó de romper todo. Pero bueno, les quería mostrar, pero en realidad por ahí lo que tendría que haber hecho es un proyecto aparte y agregarlas ahí. Si no, profe, lo que puede hacer tiene el botón azul que está al lado de Ah, compilar y el ejecutar rebuild. A ver si para con hacer el este... proyecto. Exacto. Ahí está, ese era el problema. Entonces había quedado con la... O sea, no estaba modificando la salida del exe. ¿Sí? Entonces, Claro, 3. incluso lo que hace creo que es borrar todos los archivos de tipo objeto y los revuelve Sí, a sí. Entonces ahora vamos a ver si mi mostrar este funciona, porque debería funcionar igual. Más allá de que le tenga que agregar el ampersand, porque la original tiene ampersand, pero esto debería funcionar igual. Si funciona la pilar y todo eso... Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Fíjense que de todas maneras funciona. ¿Sí? Y la única diferencia que tuve que hacer es por cómo está hecha la librería original poner un ampersand acá. ¿Sí? Es lo único que tuve que modificar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Esto lo voy a volver como estaba. Vamos a remover esto. No, al revés. Voy a agregar que ahora le tuve que cambiar el nombre, pero bueno, no importa. Vamos a darle OK. Tenemos que sacar este ampersand y a ver si se va a romper. Bien, tenemos que hacer el reveal. Bien, esto también por el nombre de las librerías. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que vuelve a funcionar. 4, 6, 7. Fíjense que sigue funcionando. ¿Sí? Y acá no accedo a ningún elemento. ¿Sí? No hago un P, flechita algo, lo que sea, o P punto lo que sea. ¿Sí? Bien, si no tienen preguntas, entonces cortamos por lo menos con lo que es TDA. Lo único que, como les digo, lo único que tienen que tener presente es que el uso de TDA es para tener
es para abstraer al usuario, a quien use nuestra librería, de cómo esté implementado originalmente, ¿sí? Es decir, acá, porque, uy, se quedó todo chiquito, pero acá es porque yo puedo entrar a la librería y ver esto, ¿sí? Entonces sé que es una lista, ¿sí? Y puedo ver la implementación. Pero si yo me pongo a ofuscar todo el código, es decir, escribir el código de manera que ustedes no lo entiendan, ¿sí? Solamente sepan que están estas funciones de acá, ahí sí lo van a poder utilizar sin saber cómo está implementado, ¿sí? Les oculto todo. No, les va a resultar muy difícil entender y les puedo implementar con cualquiera, con una lista, con un arreglo, con lo que sea, pero las funciones siempre van a ser iguales y van a tener el mismo contrato, ¿sí? ¿Es legal ofuscar el código? Y si es algo tuyo que no querés que lo usen, o sea, se podría. A ver, no es que no se puede, o sea, que vos ofuscás el código y no te lo van a descubrir nunca, sino que si te pones a leer detenidamente, lo podés sacar. Pero tiene su complejidad, no es algo que se pueda hacer, es decir, bueno, te doy todo un código ofuscado y te doy una hora, no lo sacás en una hora ni ahí. Y más dependiendo del nivel que vos le pongas, también. Claro, eso le iba a decir. Hay algunos ofuscadores que directamente te dejan todo como si estuviese cifrado. Sí, sí. No sé, en la otra máquina creo que tengo algún. Creo que hice, no sé si toda la librería de listas, pero hice varias funciones de listas, todas ofuscadas, que no se entiende nada. Creo que si ahora me lo pongo a leer, tampoco lo voy a entender. Pero funcionan, ¿sí? Lo hice el año pasado, a eso. Creo que había un par de funciones que había hecho un agregar y un mostrar o algo por el estilo, que lo había hecho todo ofuscado. Bien, entonces si no tienen preguntas, cortamos por hoy y vemos qué hacemos el miércoles, ¿sí? Porque como están, no digo atrasados, pero todavía están con la parte de recursión y tienen que ver todo lo de listas, eh, por ahí el miércoles hagamos clase de consulta, ¿sí? Como la semana pasada no tuvimos la clase de práctica porque di todo teoría, capaz que hacemos clase de consulta el miércoles. Yo tengo una pregunta que era fuera de este tema y que la quería dejar para ahora porque como que ya no tiene mucha importancia. Bien, dame un segundo entonces que corto la grabación y